Una de la tarde en la Ciudad de México, una de la tarde en la Ciudad de Puebla. Estamos aquí en la sala de estar, en este nuevo horario que acabamos de empezar. Ahora, a partir de ahora, la sala de estar va a ser los viernes a la 1 de la tarde. Eh, Tenemos dos salas, la sala de estar y la sala de espera, y ustedes saben que siempre la gente se confunde muchísimo con los nombres de cuando son similares. Entonces, la sala de estar queda los sábados a la 1 de la tarde. Y perdón, sala de estar queda los viernes a la 1 de la tarde. Y hoy tenemos a Luz María Sánchez como invitada, con una pieza que se llama Sin título, Aviones. Es una pieza muy particular, es una pieza que consideramos que era muy pertinente para este momento, y es una pieza que está más como del lado de lo contemplativo, quizás, como en el rango de las piezas que son de lo contemplativo, pero yo también quería aprovechar un poco para hablar con Luz María un poco sobre su trabajo y sobre una pieza en particular que se llama Circuito Cerrado. ¿Qué tal, Luz María Sánchez? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación al Museo Amparo y a la sala de estar. No, muchísimas gracias a ti. Voy a empezar con un cuestionario un poco para, más allá de la lectura de semblanzas, nos interesa, o a mí me interesa, como entrar a una dinámica donde sepas más bien de quién es la persona con la que está del otro lado de la pantalla y que está haciendo este trabajo. Luz María, ¿dónde estás ahora? Aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de México. ¿Estás en tu casa? ¿Estás en...? Sí, pues desde prácticamente el 2 de febrero estoy casi en confinamiento total y ya en marzo total. Ajá. Entonces estoy en mi casa, que es también mi estudio, aquí en la Ciudad de Ok. México, en la delegación Cuauhtémoc. ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Sola, estoy con mis dos perritos, Meu y Gogo. Meo y Gogo. Meu y Gogo, sí. Meo y Gogo, ok. Sí, sí, son dos perritos. ¿Qué raza Y son? ¿Son de raza o un- son? uno es labrador, un labrador negro, y Ajá. Meu, que ya tiene 10 años, y el otro es Gogo, que ese es raza solo vino, Ok, ok, y ese es pequeñito, tiene 2 años. Están aquí muy atentos ok. a lo que pasa. Muy bien portados, esperamos. Sí, ya. ¿Qué has estado leyendo? Pues mira, últimamente, según los proyectos en los que estoy, voy abriendo ciertas lecturas que me acompañan. Entonces, estoy leyendo, por ejemplo, no sé, El Palacio de las Blanquísimas Mofetas de Reinaldo Arenas. Es una lectura que me ha acompañado prácticamente desde que tengo 18 o 20 años y a la cual Ujú. regreso, y justo por las piezas que estoy haciendo recientemente, después de 20 años estoy encontrando hasta la manera en que estas lecturas informen esta obra, especialmente de esta Cuba, ¿no? De la Mm, revolución y los caudillos de la revolución y ujú. los guerreros de estas revoluciones, que justamente ahorita tiene mucho sentido para el trabajo reciente que estoy haciendo. Pero también he estado leyendo a Agamben, Lo que queda de Auschwitz, El estado de excepción. He estado leyendo Ujú. a Didi Uberman con la cuestión de las imágenes, ¿no? Esta traducción al español, Imágenes pese a todo, o la relectura que hace Pasolini de Las luciérnagas, lo que queda, ¿no? Las luciérnagas. Y el libro de poesía que me acompaña siempre es Antonio Gamoneda con Esta luz, que también es un libro que de hecho lo tengo en la cocina, literalmente, con los libros de cocina, y cuando estoy esperando que las cosas se terminen de preparar, nunca está de más abrirlo y leer alguno de los poemas de Gamoneda. Perfecto. ¿Qué has estado viendo, si es que has estado viendo? Pues fíjate que sí he estado viendo, también por cuestiones del proyecto, acabo de ver
la película de Doctor Love de Kubrick. Vi nuevamente Solaris de Tarkovsky. Me interesan mucho esos espacios, esos war rooms que salen ahí, que son maravillosos. Increíble, sí. Acabo de ver Dead Man de Jarmusch. ¿No? También. Entonces de repente me pongo a ver cosas que quizás ya estaban ahí o ya las había visto, películas, pero que dependiendo de los proyectos necesariamente regreso a ellas con otros ojos, ¿no? Para tomar notas, ¿no? Es un poco Y un ocio creativo. y como pecado de palomitas, ¿qué has visto? De pecado de palomitas, la verdad es que no he tenido tiempo de hacer ese tipo de cosas. Pero de repente, digo, pues que como estoy trabajando ahorita con tantos visuales, no sé, estoy viendo muchas transmisiones en vivo que suceden. Okay. Y de repente, pecado de palomitas, pues sí, esa de Jim Jarmusch fue casi pecado de palomitas, no estaba tan vinculada y al último sí estuvo más ligado. Okay. Estoy escuchando mucho, por ejemplo, a Marianne Faithfull, y entonces de repente ver sus videos, los de los claro. 70. Esa es la siguiente pregunta, ¿qué estás escuchando? ¿No? Sí, o sea, como... estoy escuchando mucho el último disco de Marianne Faithfull, estoy escuchando mucho, bueno, de repente tengo ahí algunos Henry Purcell, lo escucho mucho, Dido y Eneas, La Tempestad, Penderecki, sí. Okay. También me acompaña mucho, especialmente el de Trenodi para las víctimas de Hiroshima. Entonces me necesito como acompañar de ciertos elementos para poder trabajar. Y ya si fuera ya más creativamente de escucha, pues de que no sea de trabajo, porque trabajo también estoy trabajando con el tema del dictador, entonces estoy escuchando a estas piezas de los 70s de Chico Buarque, de construcción, ¿no? Que hablan justamente acompañan la parte de la dictadura en Brasil. Y por necesidad, pues la verdad, por necesidad nada más, ese sí no es pecado palomita a Silvio Rodríguez, pero por lo mismo, ¿no? Por el trabajo que estoy haciendo sobre el dictador y los gustos del dictador. Y de repente escucho al grupo Elbow o cosas así, o pongo NPR y de repente hay una estación en Los Ángeles que me gusta mucho que se llama KCRW y que te están presentando siempre como las novedades, ¿no? En lo que está pasando en la música indie o en fin, y de repente me gusta escuchar radio en vivo, entonces esa es la radio que escucho. Sí, a mí también me encanta, me encanta. Y si la cuarentena fuera un animal, ¿cuál sería? Si la cuarentena fuera un animal, ¿cuál animal sería? No sé, un colibrí. Un colibrí. Sí. Wow. Un colibrí. Imposible de agarrarlo, ¿no? Imposible de agarrarlo. Pero de asirlo. Pero descansan, ¿eh? Descansan los colibríes. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas? Pues lo que más extraño son quizás las conversaciones que de repente cada tanto tiempo me pueden darse entre colegas, entre amigos, que de alguna manera nos estamos empezando a acostumbrar a hacerlas por este medio, pero no es igual. Eso es lo que más extraño, ¿no? El contacto como para hacer este tipo de compañía de larga, ¿no? Que tampoco es que los tuviera todo el tiempo, pero sí me daba cada 2 meses ver a una amiga, a un amigo, a un colega. Yo en general no he llevado mal el encierro porque por cuestiones físicas prácticamente me la paso en el encierro. Entonces, para mí ha sido una dinámica distinta el poder empezar a hacer esto en las pantallas, pero sí cansa mucho cuando trabajas con pantallas. Palomitas pantalla, amigos pantalla, familia pantalla, llega un punto en que sí necesitas como cerrar el equipo y hacer otra cosa. Claro, claro. ¿Has bailado? Pues bailo, sí, bailo en casa. ¿Qué has bailado? ¿Qué bailas? Pues
No sé, depende. Hay unas canciones que me gustan mucho de Dinah Washington, por ejemplo, Ujú. que son muy bailables. Entonces, cuando escucho a Dinah Washington, que ese sería escucha de Mm, gusto, ya. tiene especialmente algunas que son muy, muy bailables, me gusta. En la mitad de la noche despiertas, ¿qué color tiene la cuarentena? ¿Tiene algún color? ¿No tiene color? Pues quizás ese color azuloso de entre la noche y las luces de neón, quizás, ¿no? Azul neón, me gusta. Eh, ¿Qué es lo más sofisticado que has comido en este encierro? Lo más sofisticado que he comido en este encierro, ¿O lo más elaborado? No, por no. pues la verdad es que me gusta mucho cocinar. Entonces, Ujú. pues de repente tratar nuevas recetas, pero lo más elaborado, sofisticado que dijéramos, pues no. Estoy viendo de qué manera puedo preparar alcachofas, de cuántas distintas maneras se pueden preparar las alcachofas, O que sea, me ¿te gustan encantan. las alcachofas? Me encantan, pero Ok, entonces no, que sí son cocidas, que si son en el horno, que si son sofritas, entonces ya sabes, soy pues, relativamente metódica, entonces el chico que trae flores de Toluca, que va vendiéndolas por aquí, que le tengo comprando flores desde hace pues, prácticamente 8 años, yo creo. ajá, Ahora amplió su espectro y trae espárragos y alcachofas. Entonces perfecto. me trae mis aves de paraíso, que me encantan esas flores, y mis alcachofas, y ahora estoy viendo cómo las cocino, porque las tienes que comer todas, ¿no? Entonces, Claro, claro. Ok. ¿Duermes bien? pues fíjate que no mucho, ¿eh? Tengo procesos de sueño muy cortos. Duermo 2 horas, me despierto 2 horas, me despierto, es un poco pesado. Ujú. Y trato de romper esa dinámica y es muy complicado. Entonces, me estoy acostumbrando a estar así, como en estos procesos de sueño profundo, pero corto, Ujú, y ujú. luego volverte a despertar, ¿no? Sí. Una imagen, una situación o un sonido que puedas describir que resuma para ti este periodo de cuarentena. Híjole, muy disruptivo las sirenas de los policías, de Mm, las patrullas, ¿no? Más que sirenas de ambulancias, que son muy pocas, las sirenas de los policías que van pasando por zonas residenciales y van a fuerzas, como si estuvieran, ya sabes, persiguiendo a alguien, poniendo su sirena para pararse en la ujú, siguiente cuadra y claro. silenciarla. Eh, es muy disruptivo, muy incómodo y sí suena cada vez más, ¿no? Es como una especie de recordarte de la presencia de, pues, de la policía que está allá afuera, ¿no? Que finalmente cuando los necesitas quizás no llegan, pero siempre están ahí, ¿no? Recordándote que están ahí. Exacto. Sí. Em, ¿Has soñado con algún lugar? Mm, no, sueño con espacios como más abstractos y con agua, ¿no? Con agua, mucha agua. Eso Mucha sí, agua. sueño como un mar que se lleva las cosas, agua que lo inunda todo, no sé, serán pesadillas un poco que tienen que ver con el encierro, con esta situación de no saber qué sigue, ¿no? Me imagino que Mm, tiene que ver con eso. ujú. Y en esos sueños, ¿cómo se aparece el virus? ¿Cómo se aparece el virus en tus sueños? Pues Sí, se aparece. no, no se parece. Son sueños, te digo que no, que llega el agua y se lleva tus cosas, se lleva, mm, ¿no? Como si de repente estuvieras en una gran piscina y Como un todo se tsunami, empieza, así que. como una especie de tsunami de agua sí, corrientes de agua que se van llevando un poco las cosas. Y Ok. tú estás ahí como sin poder hacer mucho, ¿no? Sin poder Ujú. ni detenerlas ni hacer el intento porque se quedan. Es como un poco extraño, ¿no? Son esos sueños pues, de estrés, me imagino, ¿no? Ya, ya. Y la última pregunta, ¿has llorado? Sí, sí, sí he llorado, fíjate, sí, sí. Mm, Son, em, a veces, por esta cuestión física que te comento, cuando estoy muy cansada,
físicamente cansada por trabajo, por proyectos, o sea, que me siento físicamente extenuada, entran como una especie como una especie de tristezas como muy profundas, Ajá, que quizás no están vinculadas con nada en específico, sino con esta cuestión física del cuerpo, ajá, ajá. y tiende a haber como esta especie de necesidad de cerrar Sí. ese espacio con las lágrimas, ¿no? Pero que tienen que ver con, no con la parte racional o con la parte de la frustración, sino más bien con un cansancio, estar exhausto a nivel físico, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Sí, sí. porque es una cosa, fíjate que curiosamente yo hago esa pregunta porque he sido, es de todas las gentes que hemos trabajado en el proyecto hasta el momento, uno solamente dice que no ha llorado. Todos los demás, de alguna manera, y me parece que es algo que no me parece sorprendente, sino que me parece que en el fondo es un fenómeno mucho más normal de lo que la gente piensa, ¿no? Ujú. Y no por el mismo motivo, nunca son por los mismos motivos para la gente, ¿no? Pues bueno, ese era un poco un cuestionario para que conozcan a Luz María. Y ahora, quería hablar un poco de una pieza tuya que acaba de ganar un premio que se llama Circuito Cerrado. Este, y bueno, creo que podemos poner la pieza, Raúl, si se puede, y veamos un par de minutos y después de eso entramos tú y yo y seguimos la conversación. ¿Te parece? Sí, claro que sí, perfecto. Cadáver del sexo masculino en buen estado general de nutrición con marcada rigidez cadavérica con livideces en las partes de declive del cuerpo. Presentaba 7 heridas causadas al parecer por proyectil de arma de fuego. La primera con 2 orificios, el primero al parecer de entrada situado en la cara anterior del hemitórax derecho a nivel del sexo espacio intercostal y 7 centímetros por fuera de la línea media anterior, de forma circular, de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish. El segundo, al parecer de salida, situado en la cara posterior del hemitórax izquierdo al nivel de la espina superior del omóplato de forma circular de 10 milímetros de diámetro y bordes vertidos. La segunda con 2 orificios, el primero al parecer de entrada situado en la cara anterior del hemitórax derecho a nivel del 10º espacio intercostal y sobre la línea medio clavicular de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish. El segundo, al parecer de salida, situado en la parte anterior del abdomen a nivel del hipocondrio izquierdo y 5 centímetros por fuera de la línea media anterior de forma circular de 10 milímetros de diámetro y bordes vertidos. La tercera con un solo orificio situado a nivel del flanco abdominal derecho de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish. La cuarta con 2 orificios, el primero al parecer de entrada situado inmediatamente por encima de la cresta ilíaca antero superior del lado derecho de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish. El segundo, al parecer de salida, situado a nivel de la fosa ilíaca del lado izquierdo de forma circular de 10 milímetros de diámetro y bordes vertidos. La quinta herida con 2 orificios, el primero al parecer de entrada situado en la cara lateral del hemitórax derecho a nivel del 10º espacio intercostal y sobre la línea axila media de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish. El segundo, al parecer de salida, situado en la cara posterior del hemitórax derecho a nivel del 10º espacio intercostal de forma circular de 10 milímetros de diámetro y bordes vertidos, herida en sedal. La sexta con 2 orificios, el primero al parecer de entrada situado en la cara anterointerna tercio inferior del muslo izquierdo de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish. El segundo, al parecer de salida, situado en la cara posterior externa tercio superior del muslo del mismo lado de forma circular de 10 milímetros de diámetro y bordes vertidos, herida en sedal. La séptima herida con un solo orificio situado en la cara posterior tercio superior del brazo derecho de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de Fish, que ocasiona fractura expuesta del húmero en su tercio medio, quedando alojado en el foco de fractura de donde se extrajo y adjunto se remite. Abiertas las cavidades se encontró cráneo, la masa encefálica edematosa y congestionada, tórax y abdomen. La trayectoria que siguió el proyectil que produjo la herida descrita en primer lugar fue de delante a atrás, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. En su trayecto penetró la cavidad pleural derecha, donde lesionó el lóbulo medio del pulmón, pasó a la cavidad pleural izquierda, donde lesionó el lóbulo superior del pulmón, para salir por el orificio ya descrito. Los pulmones adheridos a la parrilla costal al corte con signos de ¿Podemos bajar neumonía el en fase de audio? hepatización roja, el pericardio y el miocardio sin alteraciones. En ambas cavidades pleurales había unos 500 cc de sangre negra. La trayectoria que siguió el proyectil que produjo la herida descrita en segundo lugar. Ok. Vamos a dejar la imagen. Luz María, ¿tienes por ahí tu micrófono? ¿Estás? Sí, Ok. sí. Closed Circuits. Un poco, o sea, bueno, obviamente lo que me parece interesante es, y te invitamos a este proyecto de la Sala de Estar, porque es un espacio de la escucha, pero
yo sé que tú trabajas desde la parte sonora como muy intuitivamente. La parte sonora es como el espacio donde te has movido desde hace mucho tiempo. Y bueno, esta pieza en particular tiene ya, o sea, que es algo que vienes trabajando desde hace bastante tiempo, tiene ya una complejidad técnica y una complejidad como de muchos niveles, donde están como muchos de los temas que has trabajado durante toda tu carrera, ¿no? Y uno de ellos que se llama muchísimo la atención obviamente es el tema de la violencia, ¿no? Ujú. Que aquí en este caso es un tema no es que sea evidente, pero es un tema como claramente presente con una fuerza radical, ¿no? Que está mezclada con todas estas otras imágenes que son como de lo común, como que hay una aproximación a la imagen de lo común y hay toda una cuestión interactiva. ¿Podrías explicarnos primero un poco como para entender cómo funciona la pieza en sí, en principio? Sí, claro. Mira, la pieza, ahorita lo que está presentándose son 4 feeds de video que fueron tomados en un espacio privado, ¿no? Algunos de ellos es el piso, el interior de este lugar y una mirada a la ventana que está el parque enfrente. Entonces es la única vista hacia el exterior, es esa toma del parque continua. Y las otras tomas son siempre de interiores. Entonces, la idea es un poco, siempre he estado muy interesada desde que trabajé en la televisión, en el Canal 22, me ha interesado mucho la construcción de las imágenes, cómo se construyen estas imágenes, quién es el que toma la decisión de la construcción final de lo que nosotros vemos en las pantallas. De la computadora o en la pantalla de lo que entonces fue la televisión o ya estas pantallas híbridas, ¿no? Siempre hay alguien que está tomando esas decisiones, pero siempre para la construcción de la imagen pasan demasiadas manos, demasiadas personas, demasiadas decisiones, errores, en fin, una serie de circunstancias. Entonces, lo que tú ves son los 4 feeds de audio más una pantalla grande que sería el Next y el Program, y que sería un poco la mímica de lo que se ve en los control rooms de las televisoras, ¿no? Donde hay Entonces, 4 cámaras y digamos, alguien va decidiendo qué alguien cámara va decidiendo qué va a cámara salir al va. aire, ¿no? Exacto. Entonces, este es un primer acercamiento ya práctico a esto, en donde la persona que se acerca, esto se presentó en el Foro de las Artes el año pasado, en noviembre, en el marco de un encuentro sobre Beckett. La idea es de que el público sube o accede, selecciona cuáles de estos 4 feeds de video quiere poner, puede seleccionar también los 2 feeds de audio. Un audio es esta lectura de la autopsia en español y la otra es la lectura de la autopsia en inglés, y puede también decidir qué es lo que quiere ver. Y en pantalla grande, a full, como quien dice ahí en el espacio del teatro, pues será en el foro del teatro, se presenta esa imagen que está seleccionando la persona, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, una primera aproximación a estos ejercicios que estoy haciendo sobre lo visual y cómo se toman las decisiones al momento de construir las imágenes, ¿no? La pista sonora de la lectura de las autopsias, son, supongo, informes forenses, ¿no? Sí, son autopsias, es una autopsia real, sí. En específico, de qué tipo, de qué selección de autopsias escogiste? En este caso es una sola autopsia, es la autopsia de mi padre. Mi padre murió por una cuestión de violencia en el 82 y es la autopsia que se le practicó. Entonces es una lectura de esta autopsia. Y esta lectura, me parece que hay algo, es tu voz la que hace la Sí, lectura. Y la lectura es como, no sé cómo decirlo, es facts, very fact, o sea, como muy directa, no hay, trata de ser como que no tenga ninguna condición emocional, sino sencillamente es una lectura de hechos, digamos, ¿no? Como si estuvieras... la pregunta que te hago con respecto a esto es,
esta como lectura fría o sin demasiada emoción vinculada a estas 4 cámaras, ¿cómo vinculas esas 2 cosas? ¿Cómo crees que se vinculen estas 2 cosas? Bueno, yo he estado trabajando con cuestiones verbales desde el principio de mi carrera. Siempre me ha interesado, yo trabajé en una estación de radio y siempre me interesó mucho esta parte de la voz y siempre desde el principio me ha interesado mucho estos juegos verbales mecánicos con la voz, generalmente con mi voz. Hay una pieza 2487, 2487, Sí. que son 2487 nombres de personas que murieron tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos. También es mi voz y también se grabaron las 2487 clips de audio de 3 segundos cada uno de una manera muy mecánica. Tuve algún tipo de entrenamiento cuando todavía no había la sofisticación que tenemos ahora con las máquinas y yo fui una de las primeras voces de unos sistemas computarizados de telefonía. Entonces ese entrenamiento de alguna manera me gustó mucho y luego, posteriormente, con mis estudios de doctorado, cuando encontré a Beckett, al Beckett electrónico, me di cuenta que había también este acercamiento, bueno, de hecho hice todo un libro justamente sobre eso, sobre las epifanías tecnológicas de Samuel Beckett, cómo a partir de que empieza a hacer radio y se da cuenta que puede mecanizar a sus actores por medio de la grabación sonora, eso ya lo llevó después al escenario. Entonces, la pieza Not I de Beckett, o sea, ya las indicaciones prácticamente era por la pieza no debe durar más de 9 minutos, por ejemplo. Entonces la actriz tiene que practicar de una manera, ejercitarse de una manera de que la pieza realmente no dure más de 9 minutos y la única manera de hacerlo es pues esta habla hiper rápida. Y hay una cinta de Beckett que se conoce poco. Generalmente cuando piensa la gente en Beckett y el cine, piensa en film y Buster Keaton, pero Beckett hizo una segunda película en el 62, 62-63, que fue llevar su pieza play o comedy en francés al cine, a las cámaras. Y ahí trabaja con la voz, con uno de los phonogens que inventó Pierre Schaeffer para justamente poder hacer la voz de una velocidad increíble. Entonces, Ya. eso fue muy interesante, que después de yo haber empezado a trabajar estas cosas, después encontrarme a este autor, que es mi autor de cabecera, y de alguna manera encontrar nuevas maneras de manejar esta parte de la voz mecánica. Entonces, bueno, es la lectura de la autopsia de una manera, en efecto, muy poco emotiva, como tú dices, los hechos, ¿no? Los orificios de entrada y los orificios de salida con anillo de Fish, y el espacio del encierro, ¿no? Que te puede llevar a por qué estamos viendo el piso, por qué estamos viendo el techo, por qué estamos viendo un departamento vacío, ¿no? Que aparte ese departamento, pues, ¿no? Toda esta luz de los 70s, ¿no? En fin, no sé. Claro. No, sí, o sea, me parece que es como... a mí es una pieza que cuando empecé a ver la documentación, que es lo que me mandaste, yo la pieza obviamente no la he visto, bueno, no, obviamente no la he visto, me llamó mucho la atención eso, de repente había, o sea, como curiosamente dentro de estas narrativas paralelas, ¿no? Cuando el sonido no es una ilustración de la imagen o la imagen no es una ilustración del sonido, de repente se surgen estas como narrativas paralelas que de repente se van entrecruzando y crean otras narrativas, ¿no? Que en el mejor de los casos se crean otras narrativas, ¿no? Cuando una película tiene una buena pista sonora, crea como una narrativa distinta cuando le pones atención al sonido o cuando el sonido tiene una construcción que no es necesariamente ilustración, ¿no? En este caso, me parece que es muy clara esta como mezcla que tiene tu trabajo de buscar en la imagen como cierta, así como un extrañamiento, diría yo, quizás, ¿no? Como que entre la imagen y en el sonido siempre hay como un extrañamiento de usar de usar la voz y usar el espacio como un lugar donde la narrativa no está planteada desde un lugar emotivo y emocional, sino a partir como de lo que es puramente, ¿no? Como que no hay necesariamente una intención directa planteada
en la utilización ni de la imagen ni de la voz, ¿no? Ujú. Y Sí, aquí, bueno, sí, bueno, y la pregunta que te haría un poco es eso, ¿estás buscando que se construya otra narrativa? ¿Que cada quien construya una narrativa? sí, yo creo que una de las estrategias que he manejado para mi construcción del audio tiene que ver con eso. Ante la prevalencia de lo visual, yo he tenido que acudir a ciertas estrategias utilizando elementos visuales para poner más atención en la escucha, porque Ujú. generalmente la escucha, al no tener esta presencia retiniana, al no llamarnos la atención desde ese lugar, uno tiende a pensar que en esta habitación no hay nada, ¿no? Aunque esté el sonido, ¿no? El sonido de alguna manera, esto de que uno escucha eh, eh, y se inventa un espacio alterno, a mí siempre me ha parecido poco creíble, prácticamente porque no es así. O sea, es muy difícil encontrarte público que quiera cerrar los ojos y solo escuchar. Ahí Claro, tienes el trabajo, por ejemplo, Francisco López, que pone al auditorio a escuchar sus obras y les da les tapa los oídos, ¿no? Para que estén sentados y con los ojos cerrados forzosamente puedan escuchar las obras. Pero si no haces ese tipo de indicación directa, es muy difícil que la gente, incluida yo, cierres los ojos. Entonces siempre está este elemento visual acompañando al oído, claro. a pesar de que el tema que quieras manejar va más por el elemento sonoro. Entonces, por eso todas mis obras tienen elementos escultóricos muy fuertes o elementos para la interacción, ¿no? Entonces, las narrativas Ujú. pues son como en cualquier obra de arte, ¿no? Las que el público cree, ¿no? La lectura que cada quien le dé al trabajo, ¿no? Sí, no hay- Perfecto. Muy bien. Raúl, ¿podemos regresar a cámaras? ¿Dónde estás? A ver, perdón. ¿Dónde está? Start Ok, video. entonces, ok, ahí Start the video. Ok, estamos. perfecto. Bien, quería un poco presentar esta obra porque me parece que da mucho contexto para la siguiente obra, que es la pieza que realmente vamos a presentar en Sala de Estar, que se llama Sin título Aviones. Sí, Entonces, yo creo que te propondría que vayamos directamente a la pieza, ¿no? Y regresemos un poco para platicar sobre ella, ¿no? Por ok. favor, puedes aventar al ruedo la Sin título. Sí, la de 9 minutos, es la pieza de 9 minutos, sí. Está parando.
Pues sin título, Aviones es lo que es. Me encanta. O sea, yo creo que me parece que hay algo increíblemente, ¿cómo se dice? Como duro y seco de la pieza, ¿no? Como de un mundo que ya no es, ¿no? Como de un mundo que tiene que ver con ese momento donde estábamos en un lugar frenético y ese era como, iba a más, no a menos, ¿no? No sé, es algo ahí como... Yo he escuchado desde esta pieza desde que me la enviaste bastantes veces, digo, en todo, en audífonos, en bocinas, con la computadora, todo. Hay algo muy interesante como cómo es, obviamente no es el sonido de un mundo perdido, pero es el sonido de un otro momento histórico donde ya no se va a poder leer eso de la misma manera, ¿no? ¿De dónde salió Aviones sin título? Me encanta, me encanta. Pregunta simple, pero... Bueno, lo que pasa es que tengo, es como una manera de trabajar de contrapunteo. Tengo por un lado estas piezas que son muy difíciles de hacer, tanto por su temática como por los elementos que las componen, ¿no? Las balaceras en México, el tener que grabar una autopsia, el tener que grabar más de 2.500 nombres de gente muerta, el tener que trabajar con activistas, con colectivos que están haciendo búsqueda de fosas clandestinas por víctimas de desaparición forzada, que son sus hijos o sus esposos. O sea, son temas muy complicados y de repente en contrapunteo hago estas otras piezas como que son más quisiera yo pensar, ligeras, ¿no? El sonido del agua, el sonido de los aviones, el sonido del aire. Tengo una pieza de video que se llama El mundo, The World Without Us. Los ríos, ¿no? Estos ríos llenos de basura, que es lo único que va a quedar cuando no estemos aquí, pero que son casi como bucólicas, como esta escena principal con la que arranca y con la que también termina eventualmente Solaris, ¿no? De Tarkovsky, ese mundo que está ahí, ¿no? Digo, no sé, no es una pieza, como tú sabes, del 2014, no tiene nada que ver con este encierro. Una cosa que me llamó mucho la atención, he tratado de trabajar con aviones en otras épocas. En el 2000 estuve trabajando mucho con aviones, con espacios, estos espacios de tránsito, estos espacios que son estados de excepción, ¿no? Son pequeños Guantánamos, como diría Agamben. Eh, y esta pieza en el 2014 justamente tenía que ver con esa primera impresión de la Ciudad de México, ¿no? Y a las 6, 7 de la tarde, todos los aviones Sí. que vienen, estos grandes, estos buques, ¿no? Que llegan cargados o llegaban, ¿no? Ahora no, de Europa, ¿no? Generalmente. Y era uno tras otro, tras otro, tras otro. Minuto y medio, cada minuto y medio, sí. Exacto. Entonces, estas estelas de los aviones siempre me han parecido muy, muy interesantes por su calidad. Cada una es distinta, ¿no? Cada una es distinta, tiene estos detalles, ¿no? De cada... Yo no soy especialista en aviones, No, no, pero no, pues se no. la he presentado a colegas que sí lo son y te pueden decir qué tipo de aviones es que está Sí, llegando. qué turbina está. Turbina. Sí, sí. O sea, yo hace poco hubo una pieza que hizo Laureano Toledo y había, bueno, en fin, era una pieza de que podías escuchar unos discos y había un LP de locomotoras Ujú. inglés. Y era alucinante, era increíble, ¿no? O sea, yo tampoco tengo ni idea, pero fascinante poderte sentar a escuchar eso, ¿no? Pues tenemos preguntas, a ver. Richard Kluczynski, I love this work, me encanta este trabajo, pero prefiero tener mis ojos cerrados cuando lo escucho. Eres solo, Yadira Ruiz, eres solo una interpretación posible, habría muchísimas. Sheila Benítez, ¿el audio de los aviones son varias grabaciones o solo una? Son varias grabaciones. Grabé una sesión, hice varias sesiones en la azotea de una casa y grabé varias tardes, ¿no? Todas El momento del tráfico, digamos. el momento del tráfico aéreo cuando se están enfilando hacia el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Entonces son varias grabaciones distintas, sí. Y
Y a ti el avión, o sea, porque además hay una de las cosas que más me gusta de la pieza, de esta pieza, es que implica no un punto de vista, sino un punto de escucha, digamos, ¿no? O sea, hay es como una especie tiene una escala, el sonido tiene una escala, que eso me parece increíble. O sea, que yo no había nunca nunca había como tenido clara la situación de escala en el audio del sonido de un avión, el sonido de un avión, y en esta pieza cada vez me parece más claro, ¿no? Cómo es. Hay una escala, que eso en el sonido me ha pasado, no, pocas veces me ha pasado. Y eso creo que es algo que hay una escala, ¿no? Cuando tú posicionas el micrófono o cuando tú te posicionas para grabar algo, ¿piensas en esta escala? No, no necesariamente. No entiendo bien lo que quieres decir con escala. Yo hice la pieza pensando en un espacio abierto, o sea, en un espacio de exhibición suficientemente grande para tener estas distintas movimientos de los aviones, ¿no? El rastro sonoro del mismo, eh, eh, y que vinieran de distintos lugares, o sea, que realmente tú pudieras estar en el centro de una gran sala de exposición, entonces tú ves pasar el avión y que de hecho el sonido de las bocinas pudiera sentir que viene, que da la vuelta y que sale por allá. Esa era un poco la intención. Entonces, claro que lo que estamos escuchando es una versión estéreo, Claro. de origen es una obra para 8 canales, pero pues para 8 canales, para un espacio grande donde realmente casi pudieras preguntarte dónde está el avión, Mm, ¿no? Tú ujú. pudieras casi escucharlo. Este, entonces, la idea es esa, que el sonido se esté trasladando y que tú estés en medio. Pero sí, se grabaron todos mirándolos de frente cuando pasaban encima de mí, ¿no? Mm. Eh, Comentado el primer trabajo, Ernesto Mundo H. Las televisiones tienen botón de mute para el audio, pero no de bloqueo de la imagen conservando el audio. Supongo que ese sería como, sí, o sea que sí, la hegemonía de la imagen siempre está ahí, ¿no? Sí, pero en la vida real es al revés. Nosotros podemos cerrar los ojos a la imagen, pero no podemos. Es muy difícil conseguir el espacio insonoro, ¿no? Aún con todos estos audífonos especiales que existen, es muy difícil que tú realmente cierres la capacidad de escuchar. O sea, en la vida real, biológicamente es al contrario, ¿no? Sí. Claro, sí, o sea, estando una vez habiendo entrado a una cámara anecoica, después de estar 10 minutos es aterrador. O sea, el sonido o sea, la cantidad de sonido que uno produce al interior del cuerpo es como casi de miedo, ¿no? Y sí, sí, Exacto. creo que sí es eso. Cuando te decía lo de la escala, para mí era un poco que, o sea, el primer avión para mí es un fenómeno, estoy hablando desde mi punto de vista de la pieza, la narrativa que se establece conmigo es que el primer avión, me veo a mí mismo sentado o parado viendo un avión pasar a lo lejos, ¿no? En el segundo pienso en un avión como físicamente en el avión, en el tercero pienso que yo alguna vez he estado dentro de un avión, entonces en el cuarto me imagino, ¿me entiendes? Y me imagino como yo pequeñito y el avión enorme, o sea, a eso me refiero con la escala, ¿no? Ajá. Que a partir de esta repetición minimalista de un sonido que es un referente, digamos, contemporáneo importantísimo y además de una presencia ineludible cuando estás en una ciudad, como cuando lo aíslas genera una narrativa, que me parece que eso es como súper interesante, ¿no? Bueno, a mí, eso obviamente, no sé si soy un bicho raro en ese sentido, pero me parece que esa narrativa que genera a partir de la escala para mí es una lectura súper interesante de eso, ¿no? Me lo Sí, hace leerlo desde otro lugar, ¿no? sí, bueno, esta pieza forma parte como de esas piezas
que no son objetos encontrados, porque tengo muchas piezas que son así, ¿no? Que las balaceras, no fui yo a grabar estas balaceras, la gente las grabó y las subió a YouTube, pero esto forma parte de como escuela o esta manera que también tengo de realizar obra, que es de grabación directa, ¿no? Que últimamente no lo he hecho mucho, pero que lo hago. Hice una obra un poco antes que eso, para una exposición que se llamó Oasis Sonoro, que pusieron en Bellas Artes, que curó Andrew Chetty con uno de los curadores, co-curadores, se llama Manuel Rocha, y donde yo lo que hice fue yo no vivía en México, durante 4 o 5 días fui a grabar el cuadro que está alrededor de Bellas Artes, todas las primeras los edificios que están al lado de Bellas Artes, la Alameda, etcétera. Y lo que se hizo, bueno, esta cosa eran una serie de sets de bocinas que estaban afuera y que te permitían pues jugar con el audio, y lo que yo hice fue grabar y de alguna manera grabar los elementos del lugar, desplazarlos ligeramente como si fuera un espejo que te refleja la realidad, pero ligeramente como con un delay, ¿no? Cuando el lip sync, cuando no coincide. Y era el mismo organillero, el mismo señor que vende tal cosa, la lluvia, las marchas, el tráfico, todo tal cual como sucedía durante todos esos días en Bellas Artes, desplazarlo temporalmente, de tal forma que si tú estás cruzando la plaza estés escuchando el organillero, pero quizás ya no era hora para que estuviera el organillero, pero Claro. era el elemento cotidiano, ¿no? Entonces me gusta también de repente jugar con eso, que no sé si tenga que ver con esto que dices de la escala, con que los sonidos se escuchen reales, ¿no? Como si estuvieran ahí. Entonces, en este caso, pues los aviones sí, en efecto, estaban ahí, ¿no? Encima, prácticamente cruzando encima. Es que a veces no le prestamos atención tanto a los sonidos, ¿no? No, ciertamente no. Pues bueno, pues ¿qué te puedo decir? Le quería decir muchas gracias, Luz María, por la conversación, por la pieza. Me encanta la pieza y creo que espero que la pongan. ¿Tú la recomiendas entonces en bocinas, no en audífonos? ¿O da un poco igual? Yo creo que da un poco igual, pero como si hay un paneo real, si tienen sistema de audio, ¿no? En una sala, en un lugar amplio, yo cuando la presento en mi estudio, pues pongo una bocina acá y la otra bocina del otro lado de la casa o del Claro. espacio, y se siente el desplazamiento del sonido de una manera física muy interesante. Ok, Claro que también lo puedes escuchar con los audífonos, ¿no? No pasa claro. nada, como tú mismo hiciste todos esos experimentos, pero definitivamente sí, está hecha como para que se pueda poner aquí y al final del corredor y Claro. se escuche ese avión que está Ujú, lentamente cruzando el espacio aéreo. ujú. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que todos los que estamos viendo la sala de estar pasará un buen rato en que crucemos el espacio aéreo. O sea que aprovechen para escuchar la pieza y vayan y viajen a donde quiera que quieran ir. Luz María, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues, ¿qué te puedo decir? Adelante el proyecto. Me gusta mucho el otro proyecto. Creo que espero poder verlo una vez que se monte, después de que hayamos salido del otro lado de esta situación Sí. y poderlo comentar contigo. Sí, no, te decía que justamente como lo íbamos a empezar a ver, ese proyecto del circuito cerrado no es el que se ganó esta mención honorífica del Prix Arts Electrónica, es otro, es la pieza que se llama Bis Fuerza Innecesaria número 3, que es la que Ok, estoy justamente trabajando con el colectivo de rastreadoras en Los Mochis, en Sinaloa, en una categoría que le llaman Digital Communities. Ese es el que se ganó ok. el premio. Y y sí, pues yo espero que esta pieza justamente que se seleccionó para la sala de estar les dé algo de placer, ¿no? Es el tipo de proyectos que hago, que a mí me dan placer escuchar este tipo de obra, no como las otras, Claro. que es otro tipo de trabajo, como mucho más complejo, te decía, pero este en especial a mí me parece poética, unos Súper. elementos visuales que espero que los que pasen por la sala de estar lo disfruten también, sería como la idea, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la sala de estar. Y recuerden que aquí
Se queda en la pieza en el archivo y también la vamos a poner en el canal de Spotify, por si estamos en la pieza donde está con la entrevista y tenemos también la pieza por si quieren recomendar a alguien o por si no pueden conectarla por un lado y conectar con el otro, va a estar en Spotify. Pues María, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a Muchísimas gracias a ti, ustedes. Rafael. Buena tarde. Buena tarde.